la jornada de trabajo, las vacaciones. Mm, Miren que nosotros debemos entender mm, que de acuerdo a lo que hemos venido diciendo en materia laboral individual, en la regulación entre empleador y trabajador de las condiciones laborales, y entre tanto en que en el reglamento de trabajo debe quedar inmerso el tema de la jornada de trabajo, y en los contratos de trabajo generalmente también queda estipulada la jornada. Pues este es un tema bien interesante, porque nosotros podemos entender que la jornada de trabajo no es más que el tiempo por medio del cual el trabajador le presta un servicio al empleador, ¿cierto? Y lo que podemos entender es que esta jornada de trabajo nosotros la podemos encontrar de dos formas: una de común acuerdo, y a falta de ese común acuerdo, pues operará la máxima legal, ¿cierto? En donde miren que aquí quiero empezar más bien por la máxima legal para poder hablar de la de común acuerdo, porque esta de común acuerdo no puede sobrepasar la máxima legal. O podemos nosotros entender que en Colombia la jornada máxima legal que ha establecido el Código Sustantivo del Trabajo es de 8 horas al día y de 48 horas a la semana, entendiendo así que usted como trabajador puede cumplir su jornada de trabajo de lunes a sábado, ¿cierto? Son 8 horas al día, por 6 días, ahí da las 48 horas. En ese orden de ideas, pues lo que nosotros debemos entender es que esta jornada máxima legal, perdón, esta jornada de trabajo, cuando se pacta de común acuerdo, debe respetar el máximo legal, ¿sí? Por ejemplo, los trabajadores del sector público no cumplen 48 horas a la semana, lo que cumplen 44, ¿sí? Porque es lo que está establecido para ellos, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque pues, aquí también nosotros podemos establecer que hay varias actividades y varias empresas que no necesariamente trabajan en la jornada máxima legal, sino que están por debajo de la misma. Claro está que lo que nosotros debemos entender es que hay un tope máximo en la jornada máxima legal, que es la que estamos hablando de 8 horas y 48 a la semana. Ahora bien, Bueno, esta está jornada buenísimo. laboral nosotros la podemos entender Licenciado. y debemos entenderla desde dos puntos de vista. Hay jornada laboral diurna y hay jornada laboral nocturna. Y esto ha venido teniendo, digamos que Tenemos una rato. transformación legal y jurídica, en el ¿Y sentido de ahora qué nos que inventamos? de manera inapropiada, me parece a Hacemos mí, música. el gobierno nacional, a Vamos a través del seguir mi labor. legislativo, ¿sí? Ya medio Lo lo que ha lavé por venido ahí. es ampliando estas Le miré la jornadas de luz, trabajo. menos mal, gracias a Y Dios que miren están que bien. nosotros podemos Todo decir de luces. que cuando estaba la ley 50 en Si viene le 1990 pego la era lavada al una motor. jornada diurna y nocturna acoplada a la realidad, porque lo que decía la norma en su momento ¿El era que la motor? jornada diurna era la que se desempeñaba de Ahora 6 el de la motor. mañana a 6 de la tarde, Estaba untado y la por ahí jornada de nocturna era aceite. la que se desempeñaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entendiendo, por supuesto, entonces, que después de las 6 de la tarde, si habían horas extras, cuando llegamos a mirar eso, pues eran nocturnas. Eh, Vino la primera reforma, que fue la ley 189 del año 2002, ¿Con y ya carne o sin estableció, carne? dijo que en Colombia se anochecía a las 10 de ¿Cómo? la noche. ¿Hacer una Lo que sopa? hizo fue ampliar la jornada diurna. Podemos hacer de Entonces cambió, pasta. dijo, mire, la jornada diurna va de ¿Habrán 6 fideos? de la mañana a 10 de la noche, y la Allá lo jornada poncho, nocturna sí la de 10 cosa. de la noche a 6 de la O mañana. fideos. Fideos sí toca Eso fue cocinarlos lo que después. estableció la ley 789 en 2002. Y Y echarle digamos que en el verdura, año 2017 se quiso arreglar carne, algo, pero pues me parece que es un tema insuficiente. echarle, Y a través de la ley echarle 1746 un del año paquete de papas 2017, de que es las la que que empacan, actualmente rige en Colombia, echarle unas al tema dos, de las jornadas diurnas y nocturnas, que no quede se tan determinó que aguado, la jornada diurna va de 6 de la unos dos mañana a paquetes 9 de de la noche, y la jornada nocturna va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Esto es picado, algo muy importante porque
cuando nosotros miremos tema de horas extras y cuando miremos tema de recargos nocturnos, pues vamos a darnos cuenta que como lo veíamos en el salario, el trabajador por el desempeño de jornada de trabajo Si eh, le trae eso, le cocino. puede devengar otras sumas de dinero Está diferentes del haciendo salario tarea. ordinario, No, ¿cierto? Entonces, pues digamos que a través del cambio salga normativo, carne, lo que ha venido verduras, papa, pasando o evolucionando y mira a ver es si hay que una ha parte habido entonces una para mostrar eso. ampliación en la jornada de trabajo. De acuerdo a lo anterior, también debemos empezar a hacer aclaraciones de qué trabajadores no tienen derecho no tienen jornada de trabajo y qué trabajadores están exentos de cumplir la jornada máxima legal. Wilmer, Doctor, gracias. ¿Sí? ¿Sí me escucha, doctor? un poco bajito. Háblanos un poquito duro, Wilmer. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. Sí, doctor, era para que por favor me precisara nuevamente la ley que está vigente actualmente después de la reforma de la 789 del 2012. Qué pena, gracias. Tranquilo. Es la ley 1846 del 2017. Bien. Doctor, Entonces, gracias. sí, Gracias. señor. Entonces, lo que les venía diciendo, digamos, hay que entender que a esta jornada máxima legal, la norma dispuso que había excepciones y las excepciones deben entenderse en que hay actividades que no tienen jornada de trabajo y hay actividades que están exentas de la jornada máxima legal, ¿cierto? Y miren que lo que dice la norma es que los trabajadores de dirección, confianza y manejo no tienen jornada de trabajo, no tienen límite a la jornada de trabajo, mejor dicho. ¿Sí? Pueden entender que pueden laborar más de 8 horas o pueden trabajar menos de 8 horas sin importar, o que puedan laborar en la jornada diurna o en la jornada nocturna sin importar que tengan pues el tema de las horas extras, ¿cierto? Porque pues no habría derecho. Cuando usted no tiene límite a la jornada de trabajo, pues si no tiene límite, ¿cómo va a generar horas extras? No tiene el derecho a las horas extras, ¿sí? Y también establece y dice que aquellos vigilantes que residan en el mismo sitio, pues tampoco tienen un límite de la jornada. Y pues esto, digamos que puede ser claro, ya que pues si usted contrata a un vigilante donde reside en el mismo sitio de trabajo, pues usted cómo lo va a atar a una jornada de 8 horas máximas legales si usted meta la vigilancia las 24 horas. Entonces tendría que asumir el pago de unas horas extras totalmente amplias, a las que no hay, pues, digamos, lógica alguna. Razón por la cual la normatividad a estas dos clases de actividades no les puso límite a la jornada laboral. Ahora, sí hay otras actividades que están exentas de cumplir las 8 horas al día y las 48 a la semana. Son diferentes, son dos cosas diferentes. Aquí las excepciones de los trabajadores que cumplen menos o más de la jornada máxima legal, pues son las siguientes. La norma establece que los trabajadores que laboran con rayos X, campañas antituberculosas y radiooperadores tendrán, obviamente por el riesgo de la actividad, tendrán una jornada máxima legal de 6 horas al día y 36 a la semana, claramente. Esa es la primera. La segunda son los pilotos de aerolíneas comerciales, que ellos solo pueden volar máximo 90 horas al mes. Nosotros debemos entender que el mes laboral son 30 días y el año laboral son 360 días. Motivo por el cual, si nosotros tenemos que son 30 días y laboramos
8 horas al día, pues estamos hablando que el mes laboral tiene 240 horas, ¿sí? Ahora, nosotros debemos entender que no todas estas se trabajan. Lo que pasa es que cuando miremos el tema del descanso obligatorio remunerado, pues entendemos que ahí es que se completan las 240 horas. Si decimos que el mes tiene 240 horas, pues miren la descripción hacia abajo, porque los pilotos de aerolíneas solo pueden volar 90 horas, ni siquiera el 50% del total de horas mensuales, que serían 120, ¿sí? Entonces esta es la segunda excepción que nosotros encontramos a la jornada máxima legal. La tercera excepción, nosotros ya la habíamos hablado acá, y eran los trabajadores menores de edad, ¿cierto? Miren que en el desarrollo de la ley 1098 del 2006, o sea, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es quien regula edades, jornadas y salarios, ha determinado que los trabajadores menores de edad de 15 a 17 años solo pueden laborar 6 horas al día y 30 a la semana en la jornada diurna, ¿sí? Los trabajadores de 17 y menores de 18 pueden laborar 8 horas al día y 40 a la semana en la jornada diurna. Y se hizo una excepción para los trabajadores menores de 15 años, en donde pueden laborar solo 4 horas al día y 20 a la semana, desempeñando funciones o labores artísticas, culturales, ¿cierto? O deportivas, ¿sí? Entonces miren que aquí, dependiendo de la edad en la que se encuentre el menor de edad, pues claramente se está diciendo que ellos están por debajo de la jornada máxima legal, ¿cierto? Y tenemos una cuarta que no es hacia abajo, sino es hacia arriba, que son las trabajadoras del servicio doméstico cuando son de carácter permanente. Porque estas señoras, cuando son de carácter permanente, pueden laborar hasta 10 horas diarias. Entonces, estas son las excepciones que nos traen el tema de la jornada de trabajo. Ahora bien, nosotros debemos establecer que la norma le dice al empleador, le dice al empleador que el trabajador debe tomar descansos dentro de su jornada de trabajo. Y hay descansos que son remunerados, como hay descansos que no son remunerados, ¿sí? Por ejemplo, las pausas activas, los breaks que toma el empleado, que otorga el empleador hacia el trabajador, estas están dentro de la jornada de trabajo, y nosotros debemos entender que el salario pactado dentro del contrato de trabajo cubre la jornada laboral que nos hayan impuesto o que hayamos acordado, bien sea la jornada máxima legal o bien sea la jornada de común acuerdo pactada, ¿sí? Motivo o razón por la cual digamos que acá podemos entender que estas pausas activas están inmersas dentro de la jornada de trabajo. Ahora bien, cuando vamos a hablar del tema del consumo de los alimentos del trabajador, bien sea desayuno, bien sea almuerzo o bien sea comida, ¿cierto? Debemos entender que el tiempo que otorgue el empleador, porque este tiempo lo dispone es él, ¿cierto? En el reglamento de trabajo, porque la norma no trae ni un mínimo ni un máximo, ¿cierto? Entonces, él podrá decir, mire, el tiempo para tomar los alimentos, bien sea mañana, mediodía o noche, es de media hora, o es de 40 minutos, o es de 1 hora, o es de 2 horas. ¿Por qué la norma le dio la disponibilidad o la disposición al empleador de determinar el tiempo? Porque este tiempo para tomar los alimentos, ¿cierto? Este tiempo no es jornada de trabajo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos computar la hora, los 45 minutos o las 2 horas o la media hora, el tiempo que determine el empleador para el consumo de los alimentos no la podemos tener en cuenta dentro de la jornada laboral porque está totalmente excluida de la misma. Pero asimismo, digamos que la norma también le dio la posibilidad al empleador y al trabajador
¿cierto? Porque se supone que esto es un tema de común acuerdo, aunque a que se amplíe la jornada laboral para que el trabajador tenga el día sábado el descanso remunerado. O sea, que el empleador tiene la posibilidad de ampliar hasta en 2 horas la jornada establecida para que se desarrollen las 48 horas a la semana de lunes a viernes. Entendiendo entonces que el día sábado es de descanso remunerado, ¿cierto? Porque ya se agotó la jornada laboral y el día domingo es el descanso obligatorio que trae la ley por el cumplimiento de la jornada máxima legal. Dime, Rosenberg. No, qué pena, fue un error, doctor, qué pena, qué pena. Ah, ok, bien, listo. Entonces des en cuenta que aquí, digamos, la norma le permite al empleador que el trabajador, ¿cierto?, preste su servicio o las 48 horas las desarrolle de lunes a viernes, entendiendo que como ya ha cumplido la jornada máxima legal o la jornada pactada de lunes a viernes, el sábado lo tiene como descanso remunerado por haber cumplido y el domingo el descanso obligatorio. Generalmente el descanso obligatorio cae el día domingo, ¿cierto? Y digamos que debemos entender que la ampliación de esta jornada de trabajo no puede tenerse en cuenta como horas extras o trabajos suplementarios, ¿sí? Miren que como nosotros veíamos en el tema del salario, que el trabajador podía devengar sumas diferentes del salario ordinario producto de la jornada de trabajo, pues aquí es donde empiezan a aparecer, ¿cierto? La primera que encontramos es el recargo nocturno. Y lo que establece la ley y dice es que por el simple hecho de que el trabajador preste sus servicios en la jornada nocturna, o sea, de 9 de la noche a 6 de la mañana, pues tiene derecho a que el empleador le recargue el valor de esta hora, ¿cierto? Por el trabajar en la noche. Y lo que dice la norma es que se le debe recargar con el 35% del valor de la hora ordinaria, queriendo decir que si usted trabaja 4 o 5 horas en la jornada nocturna, a cada una de esas horas tendrá que recargarle el 35%, ¿sí? Porque pues es un recargo por el simple hecho de usted laborar en la jornada nocturna, así de sencillo. Y después aparece el tema de las horas extras. Las horas extras nosotros debemos entenderlas como la hora adicional que trabaja el trabajador por orden escrita del empleador. Miren que ustedes van a encontrarse en su diario vivir o en su experiencia en los procesos judiciales que una de las pretensiones más difíciles de que un juez conceda a los trabajadores son el tema de las horas extras. Y es difícil, ¿por qué? Porque es que el empleador es muy sagaz en este orden de ideas porque no deja nada por escrito. La norma le ha dicho al empleador que él debe tener un libro de horas extras y que las horas extras deben ser ordenadas al trabajador, ¿sí? Si no se cumple esto, no habría horas extras, ¿sí? Entonces muchos empleadores lo ordenan de manera verbal, ¿sí? Y el trabajador hace las horas extras y no se las cancelan. Y en el momento de llegar a un estrado judicial a pedirlas, él no tiene la prueba para poderlas hacer.
Y aquí el juez, si no tiene o no cumple el requisito establecido en la norma, pues no las concede, no las concede, ¿sí? Porque es claramente, la norma establece que debe ser por escrita o por escrito el mandato de que se generen las horas extras, ¿cierto? Y deben radicarse en el libro correspondiente que le ordenó al empleador. Te doy la palabra, Julio. En ese orden de ideas, debemos entender que pues este es un tiempo adicional. Y así como nosotros estamos inmersos en una jornada diurna y en una jornada nocturna, pues aquí encontramos las horas extras, tanto diurnas como nocturnas. Lo único es que la norma le dice, mire, usted, señor empleador, debe pagarle dos cosas al trabajador cuando esté en una hora extra, bien sea diurno o bien sea nocturno. Lo primero es que debe pagarle el valor de la hora adicional. Y adicionalmente, después de que haya cancelado la hora adicional, debe, si es hora extra diurna, debe cancelar el 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Y si es hora extra nocturna, pues deberá cancelar el 75% del valor de la hora ordinaria. Y esto puedes multiplicarlo por el número de horas. Ahora bien, aquí hay una limitante, porque es que la norma ha determinado que el trabajador por día solo puede laborar 2 horas, ¿sí? Si usted puede trabajar solo 2 horas al día, pues serán 12 a la semana, ¿sí? Y serán 48 horas al mes, dependiente si hay 4 o 5 semanas, ¿cierto? Pero son 2 horas al día. Ahora, si el empleador necesita que el trabajador labore más de 2 horas al día, pues la norma le dice, oiga, usted lo único que tiene que hacer es ir a la autoridad administrativa y pedir autorización para que el inspector le avale incrementar esas 2 horas diarias. Claro, hay una solicitud que debe pasar el empleador al inspector donde más o menos debe determinar, primero, el objeto por medio del cual se necesita que trabajen más de las 2 horas. Segundo, por cuánto tiempo es que van a laborar más de las 2 horas, ¿cierto? Entonces, después de que usted tenga todo este tema, pues más otros requisitos formales como Cámara de Comercio, solicitud, etcétera, bueno, anexar reglamento de trabajo, ser un tema de requisitos, el inspector del trabajo le avalará o no la ampliación mediante un acto administrativo que es la resolución emitida por el inspector, donde dice si sí o si no. Si le dicen que sí, pues obviamente no tiene ningún problema. Si le dicen que no, pues se supondría que no podría prestar más de 2 horas al día al trabajador. Ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador labora más de 2 horas extras sin el permiso del inspector? Pues así el trabajador no paga, no pasa nada porque las tiene que pagar, ¿sí? Pero miren que frente hacia la autoridad administrativa lo que puede hacer es imponer unas sanciones pecuniarias toda vez de que el empleador está incumpliendo las normas laborales establecidas, porque él para poder ampliar ese máximo de horas tiene que pedir una autorización. Julio. Buenas tardes. Doctor, dos cositas. La primera es, ¿qué pasa si el empleador no cuenta o no posee, no tiene dicho libro para radicar? Uno. Dos, puedo demostrar en un juicio o la prueba testimonial por terceras personas que mi empleador, mi trabajador, en condición de defensa, ¿no? La persona que estoy representando, trabajó más del el horario establecido. Bien, Julio. Bueno, a la primera pregunta es que si el trabajador no tiene, si el empleador no tiene el libro de horas extras, pues estaría incumpliendo la normatividad, porque se supone que él debe consignar y debe pactar por escrito esas horas extras, ¿cierto? Entonces podría estar inmerso en sanciones administrativas. Ahora, frente a la segunda pregunta, a la segunda pregunta, pues la respuesta claramente sí. O sea, el problema es cuando se queda en la palabra suya entre la palabra del empleador y el trabajador, ¿sí? En donde yo como trabajador digo, yo laboro unas horas extras y el empleador dice, demuéstreme dónde están organizadas, dónde están ordenadas, ¿sí? Ahí es donde aparece el problema. Pero si yo puedo demostrar
por diferentes medios probatorios, aquí serían documentales o testimoniales o el interrogatorio de parte al empleador, ¿cierto? Porque puede que el empleado, el interrogatorio de parte acepte el cumplimiento, que pues esto es algo muy difícil, pero puede pasar. Digamos que con los diferentes medios de prueba, si yo logro demostrar que mi empleador impartió la orden de la hora extra, pues tendrá que otorgársela y el juez la concederá, ¿sí? Cuando yo hablo de que es difícil la demostración es cuando no hay prueba alguna para hacerlo. William. Bueno, tengo preguntas en cuanto a la jornada de las horas extras. Bueno, en la parte de las horas extras, ¿es a partir del inicio de la jornada o al finalizar la jornada? Un ejemplo, la persona trabaja de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ¿sí? Pero inició jornada a las 5 de la mañana. La hora extra sería de 5 de la mañana a 6 de la mañana, o se inicia jornada a 5 de la mañana y finalizaría a 1 de la tarde. Y la hora extra sería de... No, digamos que lo que usted debe entender como hora extra es trabajo suplementario, sea pre o sea post, ¿sí? O sea, no hay ningún inconveniente. Lo único es que tiene que estar por fuera de la jornada pactada. Ahora, si usted arranca a las 5 y sale a la 1, pues entiende que lo que hizo fue adelantar, ¿sí? Pero no hay un trabajo complementario, no hay una hora adicional. Pero lo que nosotros debemos entender, ahora debe ser adicional a la jornada de trabajo. Pero en este caso, en el momento de la liquidación, si va de 5 a 6, tendría un recargo nocturno. Claro. Si estipulo de 1 de la tarde a 2, sería solo la hora extra. No, o sea, no hay recargo. Si lo que pasa es que de 5 a 6 la hora sería, de 5 a 6 de la mañana la hora sería nocturna, la hora extra es nocturna. Y si es de 1 a 2 de la tarde, la hora extra sería diurna. Lo que cambiaría es la remuneración, pero o sea, no puedes acumular recargo nocturno y hora extra. Esos son excluyentes. Pero entonces en este caso es la jornada inicia a las 5 de la mañana, adelantándola. O sea, esa hora iría al inicio o al final. Esa hora es. Pues no, o sea, es que ahí sería al finalizar la hora extra, ahí sería al finalizar. ¿Al finalizar? Sí, claro. Que es nuestro caso de índice para hacerle seguimiento. ¿Listo? Ok, y teniendo entendido que su jornada habitual es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, es al finalizar. Claro, porque lo que hizo fue adelantarla. O sea, lo que hizo fue adelantarse la jornada de trabajo. ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente el empleador no le va a coger la hora extra de 5 a 6 de la mañana, sino se la puede pagar de 1 a 2 de la tarde. ¿Bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, William. Fabio. Profe, con respecto a los trabajadores públicos, ¿cómo se cuadraría o se pacta las horas extras y el recargo nocturno? Mire, tanto para el sector privado como para el sector público los porcentajes son igualitos. Son iguales. Viviana. Profe, buenas tardes. Es que quisiera hacerle una consulta. Digamos que yo estuve leyendo el artículo 32 y habla acerca de los cargos de confianza, son los que uno representa al empleador. Digamos que esto, pues, no siempre se hace por escrito, o a veces no contempla eso en el contrato de trabajo. Digamos que en mi caso personal, yo soy coordinadora de seguridad y salud del trabajo. Por ende, se da a entender, porque la norma lo exige, que soy la representante del empleador, ¿cierto? O el representante legal. Resulta que en la empresa donde yo estaba, digamos que hacían, cuando hay auditorías y demás, pues es un tiempo que es obvio, o sea, que digamos que mi jefe no me va a decir, tiene que quedarse, sino pues ya es como
lógico que uno sabe que para auditoría se aumentan las horas laborales y que como es un cargo de confianza se supone que, pues, que uno debe cumplir pues a más tiempo. Resulta que allá lo que hacían era que no me pagaban las horas extras, pero sí me descontaban las horas de llegada cuando llegaba tarde. Entonces la pregunta que yo tengo es si realmente eso era permitido, si ellos lo podían hacer y hacerme todos los descuentos de cuando llegaba tarde, pero no de pagarme esas horas extras, sabiendo que era un cargo de confianza. Pues lo primero, Viviana, es que si en su contrato estaba estipulado que usted era una trabajadora de dirección, confianza y manejo, usted no tenía derecho a horas extras, porque precisamente usted era una trabajadora sin límite de jornada. Y al ser una trabajadora sin límite de jornada, el empleador tampoco le podía realizar descuentos por llegar hasta tarde, ¿sí? Porque usted no tenía un límite a la jornada de trabajo. Usted estaba exenta, motivo por el cual cualquiera de los dos lados estaba infringiendo la norma del empleador. Ahora, sí, digamos que, pues, si perdón, en su contrato decía que usted era de confianza. no decía, pero lo que pasa es que como en temas de seguridad y salud hace una carta. Espérate. La pregunta es clara. ¿En tu contrato decía que eras de confianza, de dirección o de manejo? ¿Sí o no? No. Pues decía que el cargo es coordinador. No, por lo tanto, ¿Cómo? No, profe, no lo escuchamos. No lo escuchamos. ¿Dónde se les recorta la llamada? ¿Ustedes ya me están escuchando mejor? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Viviana. Sí, señor, ya lo oigo, profe. Entonces, la pregunta es, ¿dentro de tu contrato estaba establecido que tú eras una trabajadora de dirección, confianza y manejo? No, escrito no estaba. Pero, Listo. Es que no hay peros. Espérate, es que no hay peros. Es que la norma dice que para ser trabajador de dirección, confianza y manejo debe estar estipulado en el contrato. Sí. Motivo por el cual a ti te tenían que pagar las horas extras y por supuesto te podían hacer los descuentos de tus llegadas tarde. Ya entiendo. Así seas representante del empleador. ¿Sí? Sí. No hay ningún problema. Ok, O sea, yo puedo ser representante del empleador sin ser trabajador de dirección, confianza y manejo. Sí. ¿Listo? Ya entiendo. Sí, señor, ya entendí. Ok, muchas gracias. Wilber. Gracias, doctor. ¿Sí me escucha, doctor? Qué pena. Sí. Doctor, una pregunta. Yo como empleador quiero que mi trabajador me realice unas horas extras. Previo a eso, ¿tiene que mediar un permiso especial para esos efectos? ¿Y cómo operaría para los empleados públicos? Si es por convención, ante el sindicato, en fin. Gracias. Bien. No, digamos que lo que dice la normatividad que es aplicable a los sectores es 2 horas al día. O sea, yo como empleador puedo ordenarle a mi trabajador que 2 horas diarias sean extras, ¿sí? Okay. Pero estas deben ser ordenadas por escrito. Okay. Si no son ordenadas por escrito, quien va a perder es el trabajador. ¿Sí? Porque claro, si yo dejo la orden de manera verbal y el trabajador no puede demostrar que hizo horas extras, pues no las puede cobrar. ¿Sí me entiende? Okay. Porque también pueden haber casos en que yo me puedo quedar en el trabajo porque estoy atrasado y me estoy adelantando del trabajo sin que mi empleador me haya dicho nada. ¿Sí? Okay. Entonces, en ese orden de ideas, a mí el empleador tampoco me tendría por qué pagar mi tiempo adicional, ¿sí? Por el hecho de que yo esté atrasado. Ok, profe, muchas gracias.
Listo, Wilber. César. Profe, es que tengo una duda. Estaban hablando de que el pago de las horas extras es igual a las empresas privadas como a las empresas públicas. Yo quisiera saber cómo es el proceso del pago de las horas extras en las entidades públicas, privadas. Yo soy funcionario público y yo he trabajado hasta, digamos, 10, 11, hasta 2, 3 de la mañana, no muy seguido, sino que cuando me ha tocado trasnochar por eventos o por jornadas, pero a mí nunca me han pagado esas horas extras. Entonces quisiera saber, porque usted dijo que era igual, pero entonces realmente no sé cómo funciona ese tema en las entidades públicas. A ver, buena pregunta, César. Digamos, cuando yo me refiero a que es de manera igual, es frente al tema del número de horas y frente al tema de porcentajes. Ahora, digamos, en el sector privado lo que se establece es que debe ser ordenado por el empleador por escrito. Sencillo. El procedimiento es, a mí el empleador me lo ordena por escrito, por supuesto yo cumplo la jornada laboral y al final de mes lo que debe hacer Recursos Humanos es liquidarme mi salario más mis horas extras y pagármelas. ¿Sí? En el sector público opera lo mismo. Claro, digamos que deberíamos ver el estatuto del sector donde está para poder determinar si usted tiene derecho o no, ¿sí? Porque es que acuérdese, por ejemplo, hay entidades públicas donde no reconocen horas extras y taxativamente lo dicen, ¿sí? Entonces, habría que mirar el estatuto de la entidad para mirar cómo reglamenta el tema de las horas extras. Lo que yo puedo percibir es que tienen el mismo tratamiento, tienen los mismos porcentajes, ¿sí? Entonces lo que tendría usted que revisar es, por ejemplo, revise el reglamento de trabajo, ¿sí? ¿Usted ha revisado el reglamento de trabajo en su entidad, César? La verdad, no. Como yo trabajo en un área funcional, pero cuando usted dice que la autorización la da el jefe inmediato, obviamente, ¿cierto? No talento humano, sino el jefe. Claro. El jefe inmediato. El jefe inmediato es como es el representante del empleador, es como si fuera el jefe. Entonces, digamos que lo que digo es, hombre, revises el reglamento de trabajo a ver qué sobre el tema de las horas extras y a ver si usted lo puede alegar, ¿sí? Porque mirar el estatuto particular de la entidad pública. En el sector privado es como se lo estoy diciendo. Con Carlos terminamos y seguimos. Carlos. Profe, buenas tardes, qué pena. Profe, tengo una consulta, me surge una duda. ¿Hay algunas empresas que no pagan o no hacen reconocimiento de las horas extras, sino lo compensan en horas de entrada más tarde a la jornada laboral de las 8 horas? ¿Eso es normal, profe, o estarían incurriendo en alguna ilegalidad? No, están incurriendo en una ilegalidad porque, digamos, si hay una hora extra, pues hay que pagarla. O sea, se está violando un derecho adquirido, ¿sí? Y ese derecho no es compensable porque, pues, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Entonces está dentro de una ilegalidad. A ver, Edgar. Gracias, Doc. Doc, mi pregunta va enfocada en cuanto a los trabajadores de dirección, confianza y manejo. No tengo presente en estos momentos, para que usted me lo aclare, si estas personas tienen definido un salario en especial o se podría, por ejemplo, digamos, yo puedo tener un empleado de dirección, confianza y manejo que gane el mínimo. Por ejemplo, se me ocurre la idea. La norma, Edgar, no establece un mínimo de salario para estas personas. Ahora,
Lo que yo sí le puedo decir es que no todo el mundo puede ser trabajador de dirección, confianza y manejo, porque estos cargos se ven por temas cualitativos en el sentido de la experiencia, de la profesionalización, ¿sí? Etcétera. Entonces digamos que, por ejemplo, un gerente de una empresa no creo que esté con un mínimo, ¿sí? Ahora, que se le pueda establecer, sí, sin problema, porque es que no hay en ningún lado en la norma que diga que los trabajadores de dirección, confianza y manejo, el salario tiene que ser de tal punto hacia arriba, no, nada, ¿sí? Pero obviamente digamos que estos trabajadores terminan siendo representantes del empleador, y al ser representante del empleador, o sea, no cualquier persona es representante del empleador, ¿sí? Entonces, de las calidades profesionales, de las aptitudes que tengan a nivel laboral, también depende el tema salarial. A ver, Adriana. Para complementar un poco de lo de las personas de dirección, confianza y manejo, tiene que ver sobre todo con la función que cumplen en la empresa. Ejemplo, si tienen personal a cargo, si manejan presupuesto de la empresa, si dirigen áreas de la empresa con personal, con presupuesto, con todo esto, sobre todo este tipo de personas, no importa el salario, pero sí que tengan, digamos, ciertas actividades y ciertas funciones dentro de la empresa que afecte el libre, pues el funcionamiento de la empresa, como por decir, las personas que lleva a cargo o los dineros de la empresa. Es que estas personas de dirección, confianza y manejo terminan siendo representantes del empleador, o sea, cumplen funciones del empleador, ¿sí? Pero pues lo que digo, o sea, no hay un mínimo de salario para devengar a estas personas, ¿sí? Entonces, eso no tiene ningún inconveniente. Bien, continuemos. Mire que aquí hay algo interesante que son los domingos y los festivos, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que son dos cosas totalmente diferentes, aunque en su remuneración son iguales. Y les voy a explicar por qué. El concepto del dominical, ¿cierto?, aparece como concepto de descanso obligatorio después de que el trabajador ha cumplido su jornada máxima legal. ¿Sí? La norma lo que dice es: si usted, trabajador, cumple su jornada pactada en el contrato, tiene derecho a un descanso, a un día de descanso obligatorio. Día de descanso que debe ser 24 horas, que generalmente a nosotros nos coincide con el día domingo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos entender el domingo desde dos puntos de vista, como los festivos. El primero es descanso, ¿cierto? Entonces, el dominical se entiende, o debemos entenderlo como el descanso obligatorio producto del cumplimiento de la jornada de trabajo. Claro, sencillo, ¿cierto? Ahora, el festivo lo debemos entender como descanso obligatorio determinado por la ley. Es diferente, es determinado por la ley. Esperen, yo quiero revisar, ese artículo es... un segundo, por favor. Creo que es el 172, doctor, si no estoy mal. ¿El 100 qué? 72. 173. Descanso dominical remunerado, artículo 172. Oh, festivo. 169. El 177. No, ninguno le dio. Creo que iniciemos. Adriana, ayúdame a leer el 177 porque miren lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, oiga, hablemos de domingo y de festivo en el sentido de descanso, ¿cierto? Entonces, el domingo aplica porque la norma ha determinado que con el cumplimiento de la jornada pactada, bien sea de común acuerdo o bien sea de la jornada máxima legal, ¿cierto?, el empleador deberá conceder al trabajador un día de descanso obligatorio remunerado, ¿cierto?, de 24 horas, que generalmente coincide con el domingo. El festivo también es un descanso obligatorio remunerado,
pero el concepto es por la ley. ¿Por qué? Porque aparecen fechas religiosas, fechas civiles, que tienen alguna conmemoración, algún sentido y que lo declararon como día de fiesta. Y Colombia es un país muy pago porque tiene como 18 festivos. ¿Sí? Son más, ahora y son católicos cuando les conviene, y si no son estado para laico. que los fines de semana queden de 4 días, para que podamos viajar. ¿Sí? Adriana, ayúdame, 137, por favor. Descanso remunerado en otros días de fiesta. Artículo 177, remuneración. Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso. 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. Además, los días jueves y viernes santo, la ascensión del Señor, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. 18, vea, exacto. ¿Sí? Entonces, en este orden de idea, ese descanso es ordenado por la ley. ¿Sí? Y por supuesto, este descanso debe ser remunerado. Entonces, nosotros lo entendemos en el tema de descanso de esa forma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el día domingo o el día festivo hay que trabajar? ¿Cierto? Y aquí lo que debemos decir es que si yo debo trabajar en mi día de descanso obligatorio, entendido como en el dominical, pues obviamente me lo tendrán que pagar, ¿sí? Y precisamente aquí aparece un recargo dominical, ¿cierto? En donde la norma lo que dice es que el recargo dominical es del 75% del valor de la hora ordinaria multiplicado por el número de horas que se hayan establecido, queriendo decir que, y adicionalmente dice la norma que esto le genera la obligación al empleador de darme un día de descanso en la semana inmediatamente, ¿cierto? Porque en cierto sentido el trabajador debe descansar, motivo por el cual aquí vea que aparece el recargo dominical, ¿sí? Ahora, yo en el día domingo también puedo desarrollar las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. Entonces aquí lo que yo debo entender es que aquí pasan dos cosas, sea diurno sea nocturna, es que me debe pagar el recargo dominical del 75, me debe pagar el valor de la hora adicional y me debe pagar el valor del recargo del 25 o del 75, queriendo decir, si yo tengo una hora extra dominical diurna, me tiene que pagar el 75 por ser domingo, el 25 por ser diurno, más el valor de la hora ordinaria. Y si es nocturna, me deberá pagar el 75 por ser domingo, el 75 por ser nocturna y la hora adicional. Vean que el recargo dominical es lo mismo que el recargo nocturno, simplemente es que el recargo dominical aparece porque usted tiene que elaborar el día domingo o festivo, porque lo que yo les decía, de manera conceptual son diferentes, pero en su liquidación son iguales, ¿sí? Porque el recargo del 75% es para el dominical y para el festivo. Quiere decir, doctores, que la norma también ha establecido y ha dicho, mire, cuando un trabajador labore en la jornada nocturna el día domingo, pues obviamente también hay que remunerársela, ¿sí? Y tendrá que pagársele el 75 por ser domingo y el 35 por ser nocturna, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar en el día domingo o en el día festivo todo lo anterior que vimos: recargo dominical, hora extra, recargo nocturno dominical, hora extra diurno dominical, hora extra nocturna dominical, ¿sí? Y esas serán sumas de dinero adicionales que reciba el trabajador y que esto es constitutivo de salario. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pablo. Profe, con respecto a la parte pública,
los que trabajan los domingos, ¿cómo se remunera eso si hasta el momento yo no he visto nada, sino lo único que lo compensan a uno es con días compensatorios? ¿Es legal? Pues Fabio, lo mismo que digo, hay que mirar los estatutos. ¿Tú has mirado el reglamento de trabajo de la entidad? Sí, pero no hay nada estipulado. Quiere decir que no hay, digamos, hay un vacío normativo frente a los domingos. Ahora, si en el reglamento no dice nada, hay que irse al estatuto del sector, ¿sí? Yo lo que he visto en las entidades públicas es que lo asemejan al sector, de hecho, aplican lo mismo al sector privado, ¿sí? Tendrían que remunerarle, si tiene que ir a trabajar el domingo, tiene que ir a trabajar el festivo, pero tienen que pagar adicional, porque es que no está dentro del cumplimiento de su jornada de trabajo, ¿sí? Nubia. Gracias, profe. Gracias, profe. Mire, sí, o sea, yo puedo pasar el día de descanso, no necesariamente tiene que caer en domingo. Y por ejemplo, si yo pacto en mi contrato que va a ser los lunes y trabajo el lunes, ¿cómo me lo remuneran? O sea, tiene que ver que sea el día domingo. No, porque es que el recargo es solo para el dominical. Ahora, digamos que habría que entenderse, y es que el día te lo tienen que pagar adicional, ¿sí? Obviamente no se puede entender como recargo dominical, pero se te paga como adicional, ¿sí? Ah, listo. Sin problema. Listo, gracias. Claro. Edgar. Bueno, mientras que Edgar activa... Ya, que estaba un poquito aquí molestando el internet. A ver, de pronto le complemento un poquito lo que estaban ahí preguntando frente a la jornada de los empleados públicos. Hay un decreto ley que es el 1042 del 78. En su artículo 33 señala expresamente lo que están preguntando ahí los compañeros, ¿cierto? Artículo 33. Y también hay un concepto que es el 19961 del 28 de enero del año 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿cierto? Entonces, en el artículo 33, ¿qué nos indica? Que la jornada será de 44 horas semanales, pero... Eso lo dije al principio, ¿no? Sí, claro. Sí, pero en el evento de que, por ejemplo, existan empleados que tengan actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, se podrá señalar una jornada cuyo límite no exceda de 66 horas. ¿Claro? Entonces, y también está la sentencia C-1063 del año 2000, el magistrado ponente, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, que unifica la jornada laboral para los empleados públicos, doctor. Ese era mi aporte, muchas gracias, muy amable. Y frente a las horas extras y dominicales, ¿qué dice eso? ¿No lo trae, no? No, señor, no lo trae, no lo contempla, sí. No lo contempla, sí. Perfecto. Perdón, doctor, le complemento. En el caso, por decir algo, que han preguntado bastante los compañeros que son empleados del sector público, yo cumplo ese requisito. Yo soy profesor de una universidad pública y pues obviamente nosotros trabajamos apenas 40 horas a la semana, pero a mí me dicen vaya un sábado, yo doy un sábado completo y pues yo no puedo reclamar horas extras porque hay veces voy desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, iba porque ya estoy estudiando, entonces no puedo, pero ahí no hay ningún tipo de remuneración. Se presentó una discusión a raíz de la ley que 1846 del año 17, que indicó que la jornada nocturna ya no iba desde las 10 de la noche, sino desde las 9 de la noche en adelante. El horario nuestro de trabajo es de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. En sana ley tendríamos derecho a 1 hora de recargo nocturno. Y no la hay
por una sencilla razón, por lo que usted dice, mi doctor, por el reglamento que tenemos como profesores de universidades públicas y, pues, y las resoluciones internas por las cuales se rige la universidad. Entonces no hay derecho a ninguna hora extra. ¿Listo? Ese era mi aporte, doctor. Qué pena molestar. No, está perfecto, Edgar. Y es que es lo que hemos insistido, digamos. Tendremos que entrar a revisar los estatutos especiales de la entidad para mirar cómo evoluciona cada entidad frente a ese tema. A ver, William, terminamos con William. Profe, tengo otra pregunta y es que ahorita nos mencionaba que las personas que trabajaban una jornada adicional, que tenían sus horas extras, estas no podrían ser compensadas en tiempo, ¿cierto? Sino que tenía que reconocerles ese en dinero. Me surge la pregunta, es aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el sector petrolero y que trabajan una jornada de 20 días por 7 de descanso o 10 de descanso. ¿Cómo es esa parte? No, es lo mismo, William, porque acuérdate que, mira que nosotros lo que estamos diciendo es que la jornada puede ser de común acuerdo o máxima legal, ¿sí? Entonces, si usted, desde que usted no transgreda eso, puede pactar la jornada como usted quiera, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces no habría ningún problema. Ahora, frente a la primera pregunta es que, dése cuenta que, ¿qué trae el valor de la hora extra? Un tema adicional en dinero, ¿sí? Y el tema adicional en dinero es que ese dinero se le va a sumar al salario ordinario y sobre ese salario base de liquidación le van a pagar prestaciones sociales y seguridad social. Esto trae una ganancia al trabajador. Entonces imagínense que yo tenga horas extras y como yo empleador le digo, para yo evitarme ese pago, le digo, pues venga, yo le compenso en horas y listo. No tiene sentido. No tiene sentido porque está perdiendo el trabajador en tema económico, ¿sí? Ahora, si usted se da cuenta el tema petrolero, ¿sí? Pues habría que mirar el tema porque como ellos se internan en campo, pero el hecho de que se internen en campo no quiere decir que trabajen las 24 horas en campo, ¿sí? Porque si no, entonces sería un tema totalmente desproporcional, ¿sí? Entonces hay que mirar que eso no viole lo que la normatividad está estableciendo para que se pueda agotar, pero yo puedo, por ejemplo, hacer horarios flexibles. Yo puedo, por ejemplo, las empresas de transporte de servicio público escolares les dicen, mira, es que su jornada de trabajo es partida, es de 6 de la mañana a 9 de la mañana o a 10 de la mañana, y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ¿sí? Son partidas porque digamos que yo como empleador puedo flexibilizar sin que pueda transgredir o sin que deba transgredir los derechos de los trabajadores. ¿Listo? Bien. Jason. Doc, un poquito para el tema de los domingos, pues obviamente en el sector privado, y es el tema de que yo puedo pactar también con el trabajador que el día sábado se constituya como descanso dominical institucionalizado, con el fin de que si trabaja el domingo, obviamente el descanso del sábado tiene que ser 24 horas, pero si él trabaja el domingo, pues ese día se lo puedo pagar como un día ordinario. Pero Jason, eso es un acuerdo ilegal porque la norma no hace excepción, es como el recargo nocturno. O sea, si usted labora en la jornada nocturna, tiene derecho a un recargo, ¿sí? Y la norma es clara con el domingo. Si yo trabajo un domingo, así yo haya pactado que el sábado es el descanso obligatorio, el día domingo me lo tienen que remunerar con el recargo dominical. Pero, Doc, aquí hay 179 lo dice, ¿no? Del Código Sustantivo. El trabajador podrá convenir con el empleador día obligatorio, ¿no? No, claro, pero ojo, si usted mira el mismo 179, en el primer inciso, en el numeral primero dice, el trabajo en domingo y en festivo se remunerará con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Entonces,
el parágrafo, claro, el parágrafo primero dice, el trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. Pero ahí no le está diciendo que usted no tenga que pagar el recargo, ¿o sí? Ah, listo, gracias. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso es. Entonces, digamos que, por supuesto, usted lo puede establecer. El que le establezca no que se vaya a volar o se vaya a saltar el recargo dominical. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, doctores. Fabio, ¿vas a preguntar algo o no? Creo que Fabio ya preguntó. Bien, vamos a hacer un proceso de 15 minutos para tomarnos un tinto. Son las 3:18. Nos vemos 3:30, ¿les parece? 12 minuticos. 3:30 nos vemos para culminar nuestra clase. Listo, doctor, gracias. Voy a dejar de grabar. Listo. Doctor,